Son ya 15 los goles que ha metido el Athletic Club en acciones a balón parado, tanto de forma directa como de forma indirecta. Es evidente que la influencia de estas acciones en el primer equipo del Athletic ha aumentado respecto a años anteriores. ¿Cómo son estas acciones? ¿Por qué se están trabajando tanto? Pues eso es un poco lo que analizaremos en este nuevo vídeo. Así que buenos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo, un tanto diferente porque habitualmente solemos analizar pues partidos, jugadores de forma individual, pero en este caso es un aspecto que me llama mucho la atención, como empieza a ver que la influencia en las acciones a balón parado aumenta, ¿no? Y en general, pues las cifras hablan por sí solas. Lo que os decía, 15 goles, que no son pocos estando a estas alturas de marzo, y luego influencia de puntos. Fijaros que de los 48 puntos en liga que lleva el Athletic Club, según los cálculos que yo he podido hacer, pues entendiendo cómo están los partidos, es decir, si el Athletic gana un partido 1-0 a través de un gol a balón parado, evidentemente este gol pues significa 3 puntos, por lo tanto tiene una influencia importante el balón parado. Pues en este caso son 13 puntos de 48 en liga, es decir, casi un 30% de los puntos que ha logrado el Athletic, insisto, en goles de forma directa o indirecta. Cuando digo de forma indirecta me refiero, pues por ejemplo, el rechazo de un córner, lo cual también hay que tenerlo en cuenta. Y luego en Europa League son 4 puntos de 19, teniendo en cuenta que son 3 goles los que ha metido el Athletic en Europa League, el de Adama frente al Elfsborg, el de Paredes frente a la Roma en el primer partido de la fase Liga, y luego el de Yeray frente al Victoria Pilsen, que no he contado como que puntúe porque supuso el 2-0 y al final el partido terminó 3-1 y no supuso el gol que abrió la lata, sino simplemente para aumentar la diferencia de goles. Por lo tanto, bueno, aún así habrá gente que contará 7 puntos, yo he contado 4 porque me parece que no tiene una influencia directa. En la lista de goleadores pues tenemos a Vivian, Paredes, Sancet, como os pongo ahí en pantalla abajo, Jauregui, Guruceta, Adama o Yeray. La lista es bastante larga. Me llama la atención sobre todo el hecho de que jugadores como Paredes o Vivian pues tengan varios goles, ¿no? Es decir, al final es importante que también los centrales te sumen, más a un equipo en Athletic que no tienes una figura goleadora como tal, ¿no? Tienes jugadores que te aporten goles, pero no hay un goleador fijo que te haga, me invento, 25 goles por temporada. Por lo tanto, es importante que en general la plantilla sume y el balón parado tiene mucho efecto. Empezando primero de todo, para que veáis algunas acciones que podía analizar, primero, un aspecto muy interesante que hace este Athletic en el balón parado es que cuando el equipo rival defiende de forma zonal los corners, es interesante porque lo hace atacando siempre el primer palo. Es curioso porque parece que como que Ernesto se lo tiene como muy estudiado, muy trabajado, o que lo tiene pues eso muy presente en las acciones, porque se nota que los rivales cuando tienen que enfrentarse a ese tipo de situaciones sufren, ¿no? Y me parece muy interesante y os lo vais a ver porque ya lo hicieron frente al Villarreal en San Mamés y lo hicieron frente al Betis en el Benito Villamarín en ese empate a 2 que logró el Athletic en Sevilla, ¿no? Fijaros en las capturas que he podido coger, esta es uno de los goles que hizo el Athletic en el Benito Villamarín, este encuentro que os menciono que terminó 2-2, el que fijaros que hay hasta 4 jugadores atacando a la zona de primer palo. Pues eso ya os muestra claramente que la intención es que el balón vaya allí, y fijaros que muchos de los jugadores del Betis no están haciendo absolutamente nada en área, ¿no? Fijaros en la zona del segundo palo, los que no están marcados en este círculo rojo, donde está Iñaki Williams, fijaros que hay 3 jugadores que es que no están aportando absolutamente nada en la acción, incluso uno de ellos a la altura del punto de penalti, ¿no? Luego, por ejemplo, en el partido frente al... bueno, el otro gol del Benito Villamarín, pues más de lo mismo. Es verdad que parece que los roles están como un poco más repartidos, pero en este caso, si no recuerdo mal, fue el gol de Sancet que supuso el empate a 2, que al final aportó un punto. Fijaros que Sancet está en la zona del punto de... o sea, en la zona de primer palo, que es el que está más cerquita de ese primer palo respecto a los que os he marcado en rojo. Y, insisto, al final está esa intención de... oye, es que cuando defienden zonalmente, si el balón va al primer palo, pues tiende a ser gol, ¿no? Y lo mismo en el partido frente al Villarreal, que este es el que me parece como más claro, ¿no? Es que fijaros que casi 5 jugadores... podemos contar a Vivian, que es el que está más cerca del punto de penalti. Hay 5 jugadores atacando la zona del primer palo. O sea, es muy evidente que la intención está ahí, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención y que es muy importante también, que luego hablaremos de ello, que hay hasta 2 jugadores en frontal de área. Incluso, no sé si lejos de la imagen se me escapa un tercero. Lo digo porque es muy importante también tener esa presencia en la frontal, pues precisamente para que no te pillen una contra, para, pues en caso de un despeje de la defensa rival, en este caso el Villarreal, poder coger un rechace con jugadores como por ejemplo Jauregui, que ha metido algún gol así, en este caso frente al Sevilla, si no recuerdo mal. Y bueno, pues insisto, al final tener este tipo de ideas es clave en este partido. Al final creo que el gol de Paredes supuso
el primer gol del encuentro, así que ya son 3 puntos que te suma la estrategia, las acciones a balón parado, ¿no? Y abrir la lata a través de estas acciones, pues es muy importante, ¿no? Insisto, esta es una de las ideas claves, el hecho de atacar en primer palo, pues eso, ¿no? En acciones de... Pues de cuando el rival defiende en forma zonal. Y luego, por ejemplo, hay acciones ensayadas, aspectos que se nota que está muy trabajado, pues esa idea, ¿no? De intentar, bueno, de que se ve el trabajo colectivo, de que cada jugador tiene un rol, evidentemente, algo muy habitual en los equipos de élite, pues eso, para hacer goles, ¿no? No sé si recordaréis el gol de Adama Boiro frente al Elfsborg, que fue en el que vais a ver, pues, bueno, una jugada ensayada, muy evidente, muy clara, porque se nota el trabajo, en el que Guruceta, pues, hace esa recepción y deja el balón atrás a Adama Boiro, jugador zurdo, pues, para meter un gol al segundo palo, ¿no? La acción es esta, os la pongo en captura para que lo veáis un poquito, pues, de una forma más clara en una captura, ¿no? Fijaros que están el grueso de los jugadores del Athletic en la zona del segundo palo aproximadamente, otros en el punto de penalti. Está Sánchez como de forma indetectable sin marca, ¿no? Para ver si, oye, en caso de si Adama no ve claro el disparo, igual está esa opción de meter un balón en la zona del segundo palo para que Sánchez remate. Y fijaros que la acción es muy sencilla, ¿no? Tener a los jugadores fijados en área del Elfsborg, tener esa atención, ¿no? En área y hacer como que Adama no va a la acción pues, en él, porque al final, estando en frontal, lo que os decía antes, ¿no? Esa presencia sirve para los rechaces, ¿no? Pues fijaros que lo que hace es Guruceta venir a recibir y hacer esa, pues esa prolongación o llamadlo como queráis, o ese pase hacia atrás, pues para que Adama remate a placer, digamos, al segundo palo. Muy interesante porque al final Adama aparece por detrás de ese jugador que está pues justo al lado de Adama, del jugador del Elfsborg que está justo por delante del punto de penalti. Muy interesante porque al final es indetectable, ¿no? En ese aspecto, por lo tanto, insisto, es que se nota el trabajo que hay detrás de esas acciones, ¿no? Y está todo pensado, está todo meditado, pues para que evidentemente esas acciones sean difíciles de defender, pues para el rival, en este caso el Elfsborg, ¿no? Luego, por ejemplo, os tengo cogido una acción de un gol de Vivian que mete en el punto de penalti frente al Español en el partido de la primera vuelta, que no es el último empate que consiguió en el RCD Stadium. Si lo recordáis, ese partido terminó, si recuerdo mal, 4-1, un resultado relativamente similar. Y fijaros que es un gol, pues bueno, uno de estos goles bonitos, ¿no? Del Athletic, en este caso de córner, de un Danny Vivian que simplemente tiene que empujarla en un buen centro de Nico Williams, pues más o menos a la altura de punto penalti. Este córner que parece una jugada muy puntual, que parece que como que no hay nada, pues fijaros todas las cosas que he podido extraer de la acción, ¿no? Es un trabajo colectivo para que al final Vivian, es verdad que, a ver, no es que remate solo, pero sí que remata por delante del defensor del Español, que es lo importante, ¿no? Que pueda rematar, pues, en una situación ventajosa, pues para poder rematar de forma relativamente cómoda, ¿no? Fijaros, primero, la presencia de dos jugadores en frontal de área, en este caso Galarreta y Jaureguizar. Hay un bloqueo de Iñaki Unas bueno, al borde más o menos, o en la frontal de área pequeña, para que no haya precisamente esa defensa de los jugadores del Español en esa zona, porque parece que el balón tiene la indicación de que vaya al punto de penalti o en esa zona, porque hay dos jugadores que atacan esa zona, que son Vivian y Yuri, a priori dos jugadores que son fuertes en ese aspecto, ¿no? En el balón parado. Y fijaros que hay un jugador en el primer palo, que es Guruceta, que ataca, digamos, o hace ese arrastre hacia el primer palo, entendiendo que es para liberar esa zona, o si el balón se le queda corto a Nico, para que pueda prolongar. Y luego está Berenguer, que fijaros que es ese jugador que indica una flecha hacia la frontal del área grande, lo cual me hace interpretar que lo que busca es, pues eso, también liberar esa zona de segundo palo, en caso de que, vale, si el balón pasa, pues Dani puede ir a por esa zona, ¿no? Y al final, pues eso, lo que termina dando es, pues este gol de Dani, que es el que os he mostrado antes, ¿no? Fijaros que todo lo que os he enseñado antes lo podéis volver a ver de forma más clara en el vídeo, ¿no? Esos movimientos de Guruceta y Berenguer, ese ataque de Vivian y Yuri al primer palo. De hecho, son 3 los jugadores que atacan esa zona, y luego pues Iñaki, que pues está haciendo esa pantalla en el punto de penalti, ¿no? Insisto, un trabajo coral que al final termina aportando, pues eso, un gol importante para ese partido, ¿no? Y luego, hablando del Español, recordaréis también que Sánchez metió un gol de córner en ese último partido frente al Español, que terminó en empate a 1. Es importante también porque terminó sumando un punto, ¿no? La jugada puede parecer, pues como lo que os decía antes, puede parecer una acción muy simple, en el que simplemente pues mete un balón ahí, como quien dice, a la olla, y el balón va pasado y Sánchez lo remata. Es verdad que hay un punto de fortuna porque toca en la espalda de un jugador del Español y lógicamente eso, bueno, mejora el disparo de Sánchez, que al final va un poquito forzado, pero también hay trabajo detrás de esta jugada y lo vais a ver en esta captura de aquí. Primero,
hay una cierta acumulación en la zona de segundo palo, es decir, lo que os decía antes, ¿no? Donde suele haber la acumulación es donde se va a intentar meter el balón, lógicamente, más probabilidad de remate. Curioso porque, primero, presencia de Jaureguizar en frontal de área, lógicamente, porque al final es un jugador que también tiene ese disparo lejano interesante. Está Vesga como único hombre que ataca el primer palo y el resto están haciendo una pantalla en la zona de punto penal de segundo palo para liberar a un jugador como Sancet o como Paredes, que también es el que está yendo a rematar, que es el 4 que lo veis allí. Es decir, hay una clara intención de que el balón vaya a la zona del segundo palo a jugadores como Paredes o Sánchez, que son, pues evidentemente, pues jugadores que son muy fuertes en ese aspecto, ¿no? Pero lo curioso, o lo interesante, o el secreto que hay detrás de ese gol son las pantallas. Hay una clara intención de que los jugadores que evidentemente, bueno, no es que no sepan rematar, porque hay jugadores como Marwan Sanadi que evidentemente te pueden mejorar estas acciones, pero lo que más me llama la atención es eso, es el trabajo coral que hay en, pues eso, en este tipo de pantallas para que Sánchez pueda rematar un poco a placer. Cierto es que el balón va pasado, lo que os decía antes, y que evidentemente el toque del defensor de Español ayuda, pero fijaros que lo vais a ver más claro en vídeo una vez explicado. Fijaros que hay un montón de jugadores que están haciendo pantalla. Es verdad que Sanadi termina yendo o intenta ir a balón, que es verdad que se le pasa, pero al que le termina cayendo es Sancet, ¿no? Pero ya veis que el grueso de los jugadores que están en esa zona, fijaros cómo están ahí, pues usando los brazos para que, pues eso, para que no sigan la carrera y al final ese balón llovido le cae a Sancet para hacer el gol, ¿no? Y al final lo que me interesa o el mensaje final que quiero transmitir es que hay trabajo, que no son goles puntuales, que al final es que hay una serie de goles pues a balón parado que terminan siendo importantes, a pesar de que igual la influencia no es directa, que yo os he cogido esos goles que son goles que terminan cayendo a un jugador de forma directa tras lanzar el córner, pero es que por ejemplo, Jaureguizar mete un gol frente al Sevilla cayéndole un gol cayendo el balón al rechace, es decir, no es una jugada ensayada como tal, pero esa presencia importante de hasta dos jugadores en el rechace, habitualmente suelen ser jugadores como Jaureguizar o Galarreta, porque son jugadores bajitos, con buen golpeo y demás, es importante también, es decir, aunque no se tengan una influencia directa en el centro en sí, pues oye, también es importante, en este caso en el partido frente al Sevilla, que terminó empate a 1, le terminó dando un punto, y cerca estuvo de darle 3 puntos, por lo tanto, ojo con la importancia que está ganando el balón parado en este Athletic, aunque no terminen, por ejemplo, ganando un partido, ¿no? Insisto, 15 goles, siendo, insisto, de forma directa o indirecta, pero algunos son, pues eso, rechaces o jugadas que no vienen tal cual del centro de un córner o una falta lateral, pues no pues termina siendo importante. Luego habrá otros aspectos que no se pueden analizar, por así decirlo, es decir, hay un gol de Guruceta frente al Valladolid, que igual os acordaréis de él, que termina rescatándole un punto al Athletic en Pucela, que es simplemente una falta lateral, que Galarreta, de hecho el balón se le queda corto, pero es que el hecho de que Guruceta esté en el primer palo ya le favorece a poder hacer un remate hacia el segundo palo, es decir, ¿está ensayado eso? No. ¿Está pensado desde el punto de vista de repartir? Pues evidentemente, me invento, igual Dani Vivien estaba en la zona segundo palo y Guruceta en el primero, ¿no? Pues evidentemente tener buenos rematadores en ambas zonas, dependiendo de dónde cae ese balón, en este caso de Galarreta, ¿no? Pero al final no es una cosa muy analizable, no es que tenga mucho secreto, más allá de que, pues bueno, el remate de Guruceta, por ejemplo, en ese gol que os comento, pues fue bueno y pues tuvo la casualidad de que el centro le quedó corto a Galarreta, es que igual va pasado y ese gol no entra. Por eso os digo que hay cosas que se pueden analizar y otras no tanto, pero ojo, que lo importante es ver que hay trabajo, que tiene influencia a nivel de puntos, es un poco lo que vengo a decir. Y ya por último, simplemente por enseñarlos más que nada, a raíz de lo que estoy diciendo, fijaros que los otros dos goles de la Europa League del Athletic en balón parado, es decir, el de Paredes en Roma y el de Geray frente al Victoria Pilsen, pues son acciones que, bueno, tienen un punto de influencia el hecho de que, por ejemplo, está un jugador como Unai Núñez, que es un jugador fuerte también en el balón parado, hace esa buena peinada a Paredes, la acción es muy buena, pero no hay más allá de una peinada en el segundo palo, y aquí más de lo mismo, un buen centro de Berenguer, que pasa en la zona de segundo palo, Geray lo ataca muy bien y termina en gol. ¿Hay mucho trabajo en eso? Bueno, hay la idea pensada de, como os digo, vale, pues un jugador como Unai que te la puede prolongar muy bien y un buen remate de Paredes en la zona de punto de penalti, y esto que evidentemente un jugador como Yere que también te puede dar un punto interesante en el balón parado, que entra bien y remata muy bien. Al final también hay otros aspectos, como lo que os decía antes, centros bien puestos, buenas peinadas, que lógicamente hay más allá de una cuestión de pizarra, ¿no? Como lo que os he enseñado antes de los goles frente a Español o Betis o Villarreal, etcétera, ¿no? Por lo tanto,
Bueno, son ciertos factores que todo va sumando y al final eso es lo interesante, que o lo importante, que al final todo sume y sirva, pues en este caso, para puntuar, para hacer goles y al final, pues incluso, aunque no influye en puntos muchas veces, hombre, genera ocasiones de peligro. Tenemos un ejemplo muy reciente del Athletic en el Wanda Metropolitano, bueno, ya no se llama Wanda, en el Metropolitano, en el que, bueno, las ocasiones de peligro más claras en los últimos minutos, el famoso partido de los largueros y los palos, vienen de jugadas a balón parado. El centro de Berenguer a Beñat Prados es una falta lateral que provoca Nico Williams y el remate posterior de Iñaki viene de ese rechace. Y luego, por ejemplo, pues tenemos ese famoso palo también de Iñaki Williams, que es un disparo en la frontal de área, que también era una jugada en la que Nico le deja el pase a Iñaki en la frontal de área. Es decir, todo está pensado en, vale, pues igual la acción no está para meter un centro, pero sí que está para hacer un disparo en la frontal de área pues a primer toque, tal y como me viene en la frontal. ¿Son jugadas trabajadas, excesivamente trabajadas? No. Son balones bien puestos, acciones pensadas para potenciar las virtudes, en este caso, por ejemplo, de Iñaki Williams, ¿no? Que tiene un buen disparo seco, ¿no? Al primer toque puede ser muy interesante. Y lo que os decía, por ejemplo, ese palo de Beñat Prados, pues antes del de Iñaki Williams, pues simplemente es un buen centro de Alex Berenguer y una buena entrada de Beñat Prados. Pero ojo, es que llega a puntuar en, pues eso, en cualquiera de estas dos acciones, que hubiera sido lo normal, y ahora hemos vuelto a hablar de la influencia del Atlético a balón parado. Por lo tanto, ahí tenéis aspectos muy muy interesantes del Athletic en ese aspecto. Por mi parte nada más que comentar. Espero que os haya gustado, un vídeo un tanto diferente. Os invito pues eso, siempre a comentar, a hablar de esto, a apoyarlo, etcétera. Y por mi parte nada más. Espero que os vea en la próxima y que vaya muy bien. ¡Agur!